todos. Sí, una muy buena tarde. Estamos bien con la transmisión. Solo me confirman, por favor. Buenas tardes, licenciado, si se escucha. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Bien, en la última sesión de clase estábamos trabajando sobre el trámite del juicio ordinario. Lo habíamos dejado a la mitad y hoy, por supuesto, lo vamos a concluir. Solo quiero que recuerden ustedes de que la idea de esta presentación es introducirlos en el ámbito del conocimiento del juicio ordinario. O sea, hoy voy a terminar de explicar el juicio ordinario en una forma muy general, pero a partir de la siguiente sesión vamos a estar hablando ya del juicio ordinario en forma particular. Hemos dicho desde que empecé a hablar del juicio ordinario, esto voy a hacer una presentación muy rápida hasta llegar a donde nos quedamos para que ustedes recuerden lo que yo dije en la última sesión de clase y podemos ir complementando esto. Yo mencioné que íbamos a hablar hoy del trámite del proceso tipo o del prototipo de los procesos de conocimiento. Hablamos ya en su oportunidad de que los procesos de conocimiento lo que buscan es declarar un derecho controvertido y dividimos que el Código Procesal Civil y por supuesto la ley de arbitraje contiene 4 procesos de conocimiento: el juicio ordinario, el juicio sumario y el juicio arbitral y el juicio ordinario. En el juicio ordinario, o ese del que estamos hablando ahora, ahí se van a tramitar todos aquellos asuntos que no tengan un trámite especial. Es decir, cualquier cosa que no sea parte de un juicio oral o de un juicio sumario, va a aplicarse el juicio ordinario. Es decir, es el proceso tipo para cualquier controversia, salvo aquellas que ya tengan un trámite especial. Explicaba y decía yo que este proceso se iniciaba con la demanda. Deme un segundito que voy a dejar en admitir algunos todavía. Aquí estamos. Iniciaba con la demanda y que era la demanda el acto introductorio de la acción. Con eso se materializaba la demanda. El juez debe analizar la demanda, darle trámite, emite un decreto y a través de ese decreto, cuando la demanda cumple todos los requisitos, hace un llamado al demandado para que tome una actitud frente a la demanda y que hemos conocido como el emplazamiento. Expliqué en su oportunidad que ese emplazamiento es de 9 días hábiles, contados a partir del día siguiente de esa notificación del emplazamiento. El demandado pues tiene que tomar distintas actitudes, pero previo a tomar una actitud de fondo, el demandado tiene la posibilidad de interponer excepciones previas. Indiqué yo que el proceso debe fundarse o establecerse en ciertos requisitos sin los cuales el proceso no puede actuar. Y por ende, esos requisitos o la falta de esos presupuestos procesales de validez se van a atacar a través de excepciones previas. Hoy ustedes no van a conocer todavía las excepciones previas, como indico, cuando hablemos individualmente del juicio ordinario de cada una de sus etapas, estaré explicando para qué sirven, en qué consisten y cuáles son. Pero es bien importante resaltar que el trámite de estas excepciones es el trámite de la vía incidental, que ya hemos hablado con ustedes en otras oportunidades y que está dividido dependiendo, su trámite depende de si el incidente se refiere a cuestiones de derecho o cuestiones de hecho. Cuando son cuestiones de derecho, pues hay que dar audiencia por 2 días a la otra parte, hay que recibir prueba por 8 días y hay que dictar un auto 3 días después. Ahora, cuando el incidente es de derecho, entonces aquí vamos a omitir nosotros el procedimiento probatorio, porque no hay prueba, no hay nada que probar, y entonces el incidente se establece con que son 2 días de audiencia para la otra parte y 3 días para emitir el auto que resuelve dichas excepciones previas. Las excepciones previas, como también mencioné, son defensas, pero que tratan de depurar la falta de presupuestos procesales del proceso. Eso lo vamos a entender mejor cuando ya hablemos individualmente. Cuando no se interponen excepciones previas o las excepciones previas se declaran sin lugar, entonces el demandado tiene que entrar a contestar la demanda. Yo les decía que lo manejemos muy sencillamente. El demandado contesta la demanda con una afirmación o con una negación. Es decir, acepta la demanda o la niega. Esas son realmente las 2 actitudes que el demandado puede tomar frente a la demanda. Y mencionaba yo
que cuando la actitud es afirmativa, es lo que conocemos nosotros como la aceptación de la demanda, pues esta puede ser de dos maneras, tácita o expresa. Y cuando es expresa, es lo que conocemos como el allanamiento. Recordemos que en el juicio ordinario no puede haber una aceptación tácita. Yo les decía que esto lo vamos a aplicar más en el juicio oral y lo voy a reiterar cuando hablemos de eso. En relación a las actitudes negativas del demandado, también pueden ser tácita o expresa. En el caso de la tácita, es decir, cuando no comparece, se denomina rebeldía. Pero el demandado, por supuesto, puede hacerlo de forma expresa, diciendo simplemente que no es cierto. Agregaba yo en la clase de la semana pasada que en el caso de allanamiento, pues cuando hay una aceptación, pues ya no hay nada más que hacer que el proceder a dictar sentencia. Entonces se presenta la demanda, se le emplaza al demandado, él se allana y el juez lo que hace es proceder a dictar la sentencia que, por supuesto, deberíamos de estimar que es una sentencia que se va a declarar con lugar. Y también agregaba yo que cuando el demandado contesta la demanda en sentido negativo, tiene la posibilidad de agregar a esa contestación negativa la interposición de excepciones perentorias, que es una clase distinta de excepciones a las previas que ya mencioné, o inclusive contrademandar al demandado, es decir, reconvenir. Así se denomina esa actitud de reconvención. Creo que por aquí fue donde nosotros nos habíamos más o menos avanzado en nuestra clase última. Lo que acabo de explicar es simplemente un resumen de lo que explicamos y por eso lo he hecho de una manera muy rápida para tratar de llegar al momento en que nos quedamos en la última sesión y es el ámbito del desarrollo o del debate del proceso. Acá tal vez vamos a tratar de hacer énfasis en algunas cosas. Deben otro segundito que tengo un par de gentes también pendientes de admitir. Ya está, ya lo tenemos. Bueno, miren, entonces vamos a tratar de que vamos retomando lo que debiéramos nosotros de explicar en 15 minutos, perdón, en 15 segundos de un juicio ordinario, empezando desde la demanda hasta la sentencia, a lo que vamos a estar trabajando durante casi todo este semestre hasta terminarlo. Estoy hablando de un proceso que es el tipo, es decir, hay distintas clases de procesos de conocimiento en el juicio, en el código procesal, el ordinario, el sumario, el oral, el arbitral. Pero el proceso base, el que nos sirve a nosotros para resolver cualquier controversia que no esté en el oral, en el sumario o en el arbitral, es el juicio ordinario. Y todas las etapas que acá estoy yo explicando, las podemos aplicar por analogía a los otros procesos, al oral, sumario y arbitral, inclusive a los procesos de ejecución que vamos a ver también el semestre entrante. Entonces es bien importante explicar esto. Y voy a tratar de ejemplificarlo para que no se nos confunda. Cuando yo hablé de la demanda hace un minuto y dije que el proceso ordinario se inicia con la demanda, y en la próxima sesión de clase, de repente hoy ya iniciamos explicando cómo es una demanda, cómo se redacta una demanda. Esa demanda, como se redacta en un juicio ordinario, por analogía se redacta de la misma manera y con los mismos requisitos en un juicio oral, en un juicio sumario o en un juicio de ejecución. Entonces, no vamos a estar nosotros, cuando yo les pregunte un requisito de una demanda oral, ya el otro semestre, no van a ir a buscar ustedes en su código en el juicio oral, porque esos requisitos aparecen en el juicio ordinario y en las disposiciones generales. Porque por analogía hacemos el mismo esquema de una demanda para trasladarla a hacerlo en un juicio de ejecución o en un juicio de conocimiento que no sea el ordinario o inclusive en un proceso voluntario. Cuando yo les hablé en su oportunidad de que el juez emplaza al demandado, también lo emplaza en un juicio sumario y también lo emplaza en un juicio oral, pero no lo emplaza con el mismo tiempo. Lo emplaza de otra manera, pero el emplazamiento y los efectos del emplazamiento van a ser los mismos. Cuando yo les acabo de indicar hace unos minutos de que en un juicio ordinario podemos plantear excepciones previas, también podemos plantear excepciones previas en un juicio sumario y en un juicio oral. Cuando yo les explique oportunamente qué son excepciones previas y cuáles son las mismas que voy a explicar y que ustedes van a tener que aplicar en cualquiera de los juicios de conocimiento que veamos el próximo semestre.
Y cuando yo explico que el demandado frente a la demanda puede contestar la demanda en sentido negativo o puede allanarse, igual se puede allanar y puede contestar en sentido negativo un juicio oral o un juicio sumario, aplicando las normas que yo este semestre a ustedes les voy a explicar. En unos minutos voy a estar hablando también yo de la prueba, en unos segunditos, pues en términos generales, por supuesto, pues de la misma manera, estos medios de prueba que ya expliqué yo más adelante en este semestre, son los mismos medios de prueba que ustedes pueden presentar en cualquier juicio de los que explique el otro semestre. Y la forma en que van a ofrecer esa prueba, como la van a proponer, como la van a legislar, es exactamente la misma. Entonces, miren la importancia de este semestre, porque yo estoy dando aquí realmente la base del proceso. ¿Qué vamos a encontrar el próximo semestre? Vamos a encontrar diferencias. En el procedimiento, el juicio oral, pues puede ser verbal. El juicio sumario es más corto. El juicio de ejecución tiene otros procedimientos, pero lo medular, la demanda, la prueba, el emplazamiento, de cierta forma está basado en lo que yo en este semestre voy a explicar. ¿Cómo convencemos nosotros a un juez? En unos días yo voy a estar hablando de la teoría de la prueba. La única manera en un juicio de conocimiento donde el juez hace un verdadero juicio, donde hace un verdadero análisis, donde tengo que convencerlo para que me crea, es que yo le demuestre lo que yo afirmo en mi demanda. Yo les puedo decir a ustedes X cosa y ustedes podrán creerme a mí porque me confían en mí, porque son mis amigos y porque saben que yo no soy mentiroso, pero el juez no actúa de esa manera. Ante el juez presentamos nosotros una demanda y de entrada el juez supone que nosotros estamos mintiendo. El juez no nos puede dar la razón solo inmediatamente. Él va a creer que estamos mintiendo. Y lo vamos a convencer de que no lo estamos mintiendo si nosotros con nuestros medios de prueba logramos convencerlo de que lo que nosotros dijimos es cierto. Vamos a analizar más adelante, pero aquí es importante, que los medios de prueba en el proceso civil son medios de prueba de demostración, no de averiguación o de investigación, sino de demostración. Si ustedes al juez le dicen en una demanda que el señor tal le colisionó su carro modelo tal, demuéstrenle al juez que ustedes son dueños o iban manejando el vehículo tal, modelo tal. Si ustedes aducen y afirman que él colisionó, demuestren al juez que él colisionó. Si ustedes al juez le afirman que producto de esa colisión, pues se destruyó el windshield, se destruyeron el tren delantero, etcétera, etcétera, y que dichas reparaciones aproximadamente cuestan 50,000 quetzales, demuéstrenle al juez que efectivamente se ocasionaron esos daños y que eso pudiera costar esa reparación. Si ustedes logran demostrarle al juez, entonces el resultado de la sentencia va a ser una sentencia favorable a las afirmaciones que ustedes han desarrollado. Como yo les decía a ustedes hace unos minutos, esta prueba no es de averiguación. El juez no va a ir a averiguar. El juez no hace una función de investigación, porque el juez simplemente lo que hace es dirigir el proceso. Ya lo mencioné cuando hablamos de los principios procesales. El juez le está vedado, por ejemplo, hacer prueba en el proceso. Hay alguna excepción por ahí que explicaré oportunamente. Al juez le está obligado a ampliar hechos o reducir hechos. A decir, este hecho quitémoslo y este hecho pongámoslo. No, el juez los hechos que ustedes le relaten en la demanda o en la contestación de la demanda son los hechos que el juez va a tratar de ver que se le demuestren. Los medios de prueba. Los medios de prueba, como el juez está limitado y no puede él crear medios de prueba, ni hay otro ente que lo haga, sino le corresponde a ustedes como abogados de la parte actora o como abogados de la parte demandada, entonces la prueba la tienen que producir ustedes, la tienen que llevar ustedes, la tienen que ofrecer ustedes, la tienen que proponer ustedes. Entonces, estamos entrando en una fase importante. Pensemos que A afirma un hecho y B niega ese hecho. Entonces hay un hecho controvertido. Porque si A dijera un hecho y B estuviera de acuerdo, o sea, se allana, no habría un hecho controvertido. Por eso, en el caso de allanamiento, el juez dicta sentencia. Pero aquí pensemos, vamos a analizar o evaluar algún ejemplo cualquiera. Evaluemos el ejemplo de una declaratoria de unión de hecho. El señor A aduce
La unión de hechos se lleva en otra vía. Desde hace cuestión de menos de un año se cambió el procedimiento de los asuntos de familia. Antes era un juicio ordinario, hoy es un juicio oral, pero para el ejemplo de la explicación es valedero. O sea, no quiere decir que la unión de hechos se tramite en un juicio ordinario. Se ha tramitado casi durante toda la vigencia del código, hasta hace poco, que por unas reformas al código, pues cambiaron los asuntos de familia y se trasladaron todos los asuntos de familia a un juicio oral. Pero, insisto, aplica. Entonces, si alguien afirma que convivió con una persona por más de 3 años, que hicieron vida en común, que eran solteros o son solteros y que quieren que se acredite por la vía judicial, una persona está de acuerdo, la otra no, en que se declare su unión de hecho de tal fecha a tal fecha, iniciando y terminando, entonces esta persona va a presentar una demanda y va a tener que obligadamente demostrar esos hechos, una convivencia con la parte demandada por más de 3 años, con los fines del matrimonio, etcétera, etcétera, para que el juez, al dictar la sentencia, declare que hubo una unión de hecho, de un periodo a otro, si es que terminó, o de un periodo y vigencia y todavía no ha concluido. Pero ¿cuál es la base medular para que el juez se convenza? Las pruebas. Y las pruebas el juez no las va a llevar, el juez no las va a buscar. Las pruebas ustedes, futuros abogados, parte demandada o parte actora, tienen que recabar. Por eso existe la posibilidad de las pruebas anticipadas que ya hablamos en una clase anterior. Entonces, cuando ustedes redactan su demanda como actores, ustedes al juez le tienen que anunciar la prueba que a ustedes les va a servir para convencerlo. Digo que es un anuncio porque no obligadamente debemos llevar, por ejemplo, el nombre de los testigos, no forzosamente tenemos que llevar el nombre, el aplica para las preguntas, no tenemos que indicar un reconocimiento dónde se va a hacer, no, tenemos que anunciar qué pruebas le podemos ofrecer al juez. Insisto, lo vamos a ver más oportunamente, pero estamos en esta fase. Como hay hechos controvertidos, cuando yo presenté mi demanda, la ley me dice que tengo que tener un apartado de ofrecimiento de pruebas. En una demanda va un apartado de ofrecimiento de pruebas. Es un anuncio de las pruebas que ustedes en su oportunidad le van a proponer al juez. Lo hace el actor en su demanda y lo hace el demandado en su contestación de demanda. Cuando hay hechos controvertidos, porque A afirma, el actor dijo que han vivido juntos durante más de 3 años, que hicieron en los fines del matrimonio y que quieren declaración de hecho, y la otra parte dice que no es cierto o niega, entonces hay una controversia. A, que afirma que hubo unión de hecho, y B, que dice que no la hay. Entonces es necesario demostrar. Y entramos a la segunda etapa de los procesos. Se recuerdan que el primero es el de iniciación, que se desarrolla con la demanda y la contestación de la demanda. Pues ahora nos centramos a la etapa del desarrollo o etapa del debate. Y entonces el juez, cuando hay hechos controvertidos, va a recibir la prueba por 30 días. Es decir, se va a recibir los medios de prueba que ustedes en su demanda ofrecieron o en su contestación de la demanda ofrecieron por 30 días. 30 días que son días hábiles. No lo pude hacer en el calendario en algún momento, pero ustedes podrán hacer los números pensando que el proceso se abrió a prueba el día de hoy y pensando que esos 30 días comienzan a contarse comunes para todos a partir de la última notificación. Esos 30 días se denominan término ordinario de prueba. Toda prueba en un juicio ordinario dura 30 días como prueba o término ordinario. Sin embargo, es factible en algunos casos establecer un periodo no ordinario, sino un periodo extraordinario. Y esto se va a dar, también lo estaremos hablando oportunamente, cuando hay que desarrollar pruebas en el extranjero. O sea, nosotros dentro de las pruebas que ofrecimos queremos llevar a cabo algunas pruebas en el extranjero, pedir algún informe a otro país, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la posibilidad de decirle al juez que en lugar de que el proceso se reciba a prueba por un periodo ordinario de 30 días, sea un periodo extraordinario de hasta 120 días. Pueden ser 80, 60, 70, 100, hasta 120 días. Entonces vamos a encontrar 2 periodos de prueba. Un periodo ordinario, que es de 30 días, y un periodo extraordinario, muy distinto al ordinario. O es ordinario de 30 días, o es extraordinario de hasta 120 días.
Muchas veces el periodo de prueba de 30 días ordinario a veces no es suficiente. Y no es suficiente no por responsabilidad de las partes, sino a veces no es suficiente por un problema del tribunal, un problema de logística del tribunal. Es decir, existe la posibilidad de que cuando ya vayan a transcurrir los 30 días, todavía existen algunas pruebas por diligenciar. Entonces, cuando se da una situación como esa, bueno, primero quiero hacerles darles un buen consejo. A ustedes, en el momento que estén litigando y a ustedes les pidan o les ordenen o les notifiquen, mejor dicho, que el proceso se abra a prueba a 30 días, propongan sus medios de prueba a partir del primer día en que ese periodo de prueba esté corriendo. No sean como los buenos chapines, entre comillas, que todo lo dejan a última hora. Porque si yo voy a dejar la proposición de medios de prueba faltando 5 días para que termine los 30 días, seguramente ya no va a dar posibilidad de diligenciar la medio de prueba. Y en este caso, si la responsabilidad es de las partes, el periodo de prueba no se puede ampliar por 15 días más. Perdón. Solo se va a ampliar si el problema del tiempo de la prueba no da, valga la redundancia, tiempo por algunos inconvenientes del propio tribunal. Entonces, cuando ustedes vean de que el periodo de prueba ya va a concluir, que hay medios de prueba que no se han diligenciado y va a terminar el periodo de prueba, pueden pedirle al juez la ampliación de ese periodo de prueba por 10 días más. Entonces, tenemos dos clases de periodos de prueba. Ordinario de 30 días que se puede ampliar por 10 días más o un periodo extraordinario de hasta 120 días. Voy a hacer un paréntesis aquí antes de pasar a esta otra etapa. En su oportunidad, yo sí les voy a explicar a ustedes, y quiero que lo tengan muy presente, es que la prueba ingresa al proceso legalmente siempre y cuando se cumplan 3 etapas procedimentales. Les voy a explicar, insisto, en su oportunidad, pero ya dije yo que la prueba que ustedes van a proponer durante el periodo de los 30 días de prueba es aquella prueba que ustedes anunciaron en su demanda o anunciaron en su contestación. Si yo hago una demanda y en mi demanda pido la declaración de la otra parte, declaración de parte, y ofrezco la declaración de testigos y ofrezco un reconocimiento judicial, cuando yo esté en la fase de prueba, pues puedo pedir la declaración de parte, puedo pedir la declaración de testigos, puedo pedir el reconocimiento judicial. ¿Por qué razón lo puedo hacer? Porque yo lo ofrecí. Pero si, suponiendo, yo no ofrecí la declaración de parte y ya estamos en la periodo de prueba y pido al juez que reciba la declaración de parte, el juez me va a decir que no, porque esa prueba yo no la anuncié en mi demanda. O sea, si ustedes quieren durante el periodo de prueba proponer un medio de prueba, primero tuvo que haber sido ofrecido en su demanda o en su contestación. Y ya en el periodo de prueba de los 30 días, ustedes lo van a proponer. La primera parte en la demanda y contestación es un anuncio, se llama ofrecimiento de prueba. Y ya en el periodo de prueba se llama proposición o petitorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago mi demanda, yo le digo, señor juez, yo voy a ofrecer la declaración de parte de la parte demandada, solamente. Pero cuando ya estoy en el periodo de prueba, le digo, señor juez, yo quiero la declaración de parte de la parte demandada y aquí está el pliego que contiene las preguntas y pido que lo cite. Entonces, yo aquella prueba que solo anuncié, ahora la estoy pidiendo, como dice la ley que hay que pedirlo, y entonces el juez, basado en esa petición, va a diligenciar la prueba. Es la tercera etapa. Primero se ofrece, luego se propone y luego una etapa que desarrolla el juez, que es el diligenciamiento. Técnicamente el diligenciamiento no es ni más ni menos que la incorporación de la prueba al expediente. La prueba solo fue ofrecida y solo fue propuesta, pero ahora falta su diligenciamiento. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, el juez en una declaración de parte. Señala un día, ese día llega la parte, lo juramenta, lo identifica, le dirige las preguntas, levanta el acta, se suscribe, se firma el acta y se incorpora el expediente, y eso ya se diligenció. Todas estas etapas de proposición y diligenciamiento tienen que desarrollarse en los 30 días. Hay un par de excepciones que oportunamente también voy a explicar, pero en esos 30 días se deben de proponer y el juez debe diligenciar.
Una declaración de testigos, ustedes en esos 30 días le deben pedir al juez la declaración de A, B, C, D y E, acompañar el pliego de preguntas, el juez va a señalar un día y una hora, van a llegar los testigos, el juez los va a juramentar, los va a identificar, les va a dirigir las preguntas, se va a suscribir el acta, la van a firmar y el juez la va a incorporar al expediente. Esas etapas hay que desarrollarlas en esos 30 días, porque si pasan los 30 días y el juez, por ejemplo, no ha diligenciado la prueba, esa prueba ya no tiene valor. Esa prueba que es ofrecida en la demanda, que es propuesta en el periodo de prueba y es diligenciada en el periodo de prueba, es la prueba que el juez sí puede valorar al momento de dictar la sentencia. Entonces, suponiendo, como les digo, esto lo voy a repetir, pero estoy aprovechando en este momentito, que ustedes ofrecieron una prueba y la propusieron, pero el juez no la diligenció, no hay prueba. Si ustedes ofrecieron una prueba y no piden la prueba, el juez no la va a diligenciar, no hay prueba. Si ustedes no ofrecen la prueba y piden la prueba, el juez les va a decir que no, porque no la ofrecieron, mucho menos la va a diligenciar. Entonces, para que esa prueba, un documento, una declaración de parte, una declaración de testigos, cualquier otro medio de prueba que vamos a explicar oportunamente, tenga valor y el juez la valore al momento de dictar la sentencia, tiene que ser ofrecida en la demanda o en la contestación, propuesta en el periodo de prueba y diligenciada en el periodo de prueba. Y solo así vamos a tener nosotros una prueba válida para ser valorada, evaluada y considerada por el juez al momento de dictar su fallo. Sí, Gustavo, por favor, dígame. Licenciado, todo solo para estar claro. La prueba la podemos, diligenciar nosotros en el anticipo de prueba y también la tenemos que ofrecer durante la demanda. Ya después de eso ya no vamos a poder presentarla. El del anticipo de prueba es opcional, ¿verdad? Eso no es un requisito. Pero suponiendo que usted recibió como anticipo de prueba una declaración testimonial, usted lo que va a presentar y va a ofrecer en su demanda es la certificación de la prueba anticipada de declaración de testigos número tal del expediente tal y va a acompañar la certificación. Esa es una prueba documental. O sea, el anticipo de prueba no tiene nada que ver en este momento, ¿verdad? Usted puede pedir anticipo de prueba, puede no pedir anticipo de prueba. Es decir, una prueba anticipada usted la puede pedir porque le interesa, porque quiere guardar la prueba, la quiere preservar, pero no es un requisito sine qua non para presentarle la demanda. Usted puede pedir una declaración de testigos antes, como anticipo de prueba, o puede ofrecer una declaración de testigos para desarrollarse durante los 30 días de prueba. Son cosas muy distintas, ¿verdad? Pero pensemos en relación a una prueba a diligenciarse dentro del proceso. Usted quiere testigos. Usted no hizo una prueba anticipada de testigos. Usted presenta su demanda y le ofrece al juez la declaración de testigos. No le dice el nombre de ellos en su demanda o el demandado no lo dice en su contestación. Cuando el periodo de 30 días comienza a correr, usted le presenta un escrito al juez y le dice, señor juez, yo ofrecí la prueba de testigos, así que propongo o pido que se lleve a cabo la prueba y de que se reciba la declaración de los testigos A, B y C, quienes van a declarar conforme el presente interrogatorio. Usted presenta el interrogatorio, presenta su memorial y el juez con ese memorial señala un día y una hora para que se presenten los testigos y ahí él reciba la declaración. Hace el acta, recibe la declaración de ellos, se suscribe, se firma, el acta ya escrita se documenta, por supuesto, y ya se incorpora al expediente y usted ya tiene una prueba de declaración de testigos que se hizo cuando la ofreció la demanda, la propuso y la diligenció. ¿Qué sucedería si fuera una prueba anticipada de testigos? Pues usted solamente presenta una prueba documental y le dice, señor juez, mi prueba anticipada de testigos fue realizada antes, se hizo a través de unas diligencias de prueba anticipada, identificadas con el número tal y tal y tal, cuya certificación yo acompaño, usted la acompaña en su demanda, y esa es una prueba documental. Eso lo va a ofrecer usted como prueba documental, la va a proponer como prueba documental y el juez la va a admitir como una prueba documental. No sé si le queda claro. Sí, siempre que esté, pues lo más importante es que esté dentro de la demanda lo que vamos a ofrecer o solicitar como prueba. Que usted lo anuncie. Lo más importante es que usted lo anuncie. Y voy a explicar en unos minutos, tal vez hoy de una vez, cómo se anuncia una prueba en una demanda. Porque el anuncio de la prueba es, si la ley dice declaración de parte, solo dice, señor juez, ofrezco la declaración de la parte contraria o de la parte demandada o de la parte actora. Con eso usted ya anunció la prueba. Ahora,
Durante el periodo de prueba, usted presenta un memorial, le dice, señor juez, quiero que se reciba la declaración de parte del demandado, como lo ofrecí, y aquí está la plica, y señale día y hora, y lo cite bajo procedimiento de declararlo confeso si no comparece. El juez señala día y hora, la parte llega, igual la juramenta, levanta el acta, la suscribe. Esas son las 3 etapas para que esa prueba tenga validez, ¿ok? Mire, y una consulta a la última. Si, por ejemplo, yo dentro de mi proceso, pues yo no estoy seguro si algún testigo de parte del demandado va a existir o va a poder. Entonces, no estoy muy seguro, pero vengo yo y la ofrezco. Sí, la ofrezco en la demanda, aunque no estoy seguro. ¿Qué pasa si eso no llega a pasar? ¿Yo estoy obligado a ofrecer esa prueba o no estoy? Yo para cubrirme la espalda por si acaso. Regresamos a una cosa, Gustavo. Usted me dice que usted presenta la demanda de un testigo del demandado. Del demandante, perdón. Del demandado, ok, sí, porque me confundió. Realmente los testigos que usted lleva son sus testigos. Usted no ofrece testigos de la otra parte, sino de sus testigos. Ok, no, Gustavo. Si usted, voy a ponerle un ejemplo. Si usted en su demanda ofreció 1, 2, 3, 4 medios de prueba y el periodo de prueba usted no propuso nada, no, la consecuencia es que usted no va a poder diligenciar prueba. Ese es el gran problema. Si usted tenía 5 testigos y al día de la audiencia solo le llegó 1, usted decide si recibe ese 1 y renuncia a los otros 4 o le pide al juez que señale, siempre y cuando le dé tiempo en esos 30 días, que señale otra audiencia porque usted va a llevar a los 5 testigos. Eso lo voy a explicar cuando hablemos de la prueba testimonial. Pero que usted, una prueba ofrecida, usted ya no la proponga, eso es problema suyo. Lo único puede ser que no le convenga. Recuérdese que el principio de adquisición procesal dice que una prueba para el proceso no para usted. Usted ofreció un documento en su demanda, pero cuando usted ya mira todo esto, dice, ese documento no me interesa proponerlo porque ese documento va a probar en mi contra. Entonces usted, pese a que lo ofreció, no lo propone, no se diligencia, simplemente es un papel dentro del expediente que no tiene ningún efecto. Pero también le podría a uno funcionar también a favor, si por ejemplo yo no sabía de existencia de un documento y de la nada aparece, lo puedo ofrecer. Después de haber hecho su demanda, ya no. O sea, usted, su demanda, ofrecimiento de su demanda. Si un documento aparece después, usted ya no lo puede incorporar al proceso. No hay. La única manera, pero no es una facultad de las partes, Gustavo, es que el juez en un auto para mejor fallar, en un auto para mejor proveer, decidiera traer a la vista ese documento. Pero un documento que usted no ofreció, usted no lo puede proponer. Es que apareció después, no. Usted tiene una posibilidad, voy a comentar, lo voy a explicar cuando hablo de la demanda. Usted tiene la posibilidad de ofrecer prueba que no tiene, pero siempre y cuando sepa dónde puede estar. Por ejemplo, yo quiero ofrecer la prueba de un documento del RENAP, que todavía no tengo, pero que está en el registro del RENAP. Yo lo puedo ofrecer sin acompañar el documento, pero tengo que indicar dónde se encuentra el documento. Entonces, si usted apareció un documento que usted no sabía que apareció y lo tiene en sus manos y usted está ya en la fase de prueba, usted ese documento ya no lo puede proponer porque no lo ofreció. Así funciona. Gracias. Vaya, Verónica, creo que me va a preguntar, ya no, Verónica. Yo no, licenciado, ya resolvió mi duda, gracias. Vaya, Verónica, ok. Entonces, todo eso de la prueba se lo voy a explicar a ustedes en algún momentito, pero bien, ya cuando termine el periodo de los 30 días o su ampliación, si se hubiera ampliado por 10 más, o hubiera terminado el periodo extraordinario de 60, 80, 100, 120 días. Por cierto, que les hago un paréntesis, en toda mi carrera profesional nunca he visto un periodo extraordinario de prueba, siempre ha sido ordinario. Pero la ley lo regula y por eso lo explico. Cuando termine el periodo de prueba, entonces el juez, el secretario, hace constar que ha terminado el periodo de prueba, hace un resumen de las pruebas que fueron aportadas y diligenciadas al proceso y el juez señala un día y hora para la vista dentro de los 15 días siguientes. O sea, periodo de prueba de 30 días y luego 15 días para la vista. ¿Para qué sirve este periodo de la vista? Denme un segundito que hay alguien. ¿Para qué sirve este día de la vista? Bueno, miren, el proceso nuestro
Así lo he entendido yo. El proceso nuestro es un proceso escrito, eminentemente escrito, donde el juez realmente lo que llega a sus manos son papeles. El juez no tiene contacto directo con las partes, solo en el juicio oral, en el juicio ordinario no. Y entonces el juez, cuando ya termina el periodo de prueba, cuando dice día de hora para la vista, es que dentro de los 15 días siguientes de haber concluido el periodo de prueba, el juez trae el expediente a la vista. Lo que hace el juez es traer el expediente a la vista para comenzar a analizar los hechos, las pruebas y tratar de comenzar a formular su sentencia. Pero eso no es realmente el trasfondo de este señalamiento para la vista. Realmente el trasfondo de ese día y esa hora es para que ustedes, futuros colegas, ya sea como abogados de la parte actora o la parte demandada, presenten sus alegatos. Si ustedes han visto en el derecho anglosajón, después, normalmente así lo he visto yo en la televisión. Yo un par de veces he visto un juicio en vivo en los Estados Unidos, pero normalmente empiezan haciendo una exposición el fiscal, una exposición la defensa, y luego pues ya van ellos a presentar sus testigos, y previo a dictar la sentencia, por ser jurado, o si hay la condena o no, el fiscal y la defensa hacen una formulación de alegatos, explicando al fiscal por qué debe de condenarse y diciendo a la defensa por qué debe de absolverse. Bueno, pues de esa forma funciona este día para la vista. Normalmente es por escrito, aunque se puede pedir para que sea público y sea frente al juez. El día de la vista es el día en que ustedes, abogados de la parte actora y parte demandada, van a presentar sus alegatos por escrito o verbales, diciéndole al juez, por ejemplo, el actor, por qué debe acoger la demanda, y el demandado diciéndole al juez por qué no debe de acogerla. Indicando a la parte actora, mire, señor juez, de los medios de prueba aportados se establece lo que yo afirmé, una gran explicación para decirle, mire, señor juez, usted tiene que declarar con lugar mi demanda porque se probó con tal prueba, con tal otra prueba y con tal otra prueba, se probó lo que yo afirmé. Y el demandado verá la contraria, el demandado va a decir, señor juez, del análisis de todos los medios de prueba no se establece lo afirmado por la parte actora y declararse sin lugar. O sea, ese día de la vista es para que ustedes, es optativo, si quieren, pero aconsejo que lo hagan. Si quieren, le formulen un alegato al juez y manifiesten ustedes sus puntos de vista en relación a por qué debe declarar con lugar la demanda o la debe rechazar. Para eso sirve el día de la vista del juez. Aparentemente ya pidió el expediente, ya lo tiene en sus manos y ustedes ahora le van a ir a formular sus alegatos. Insisto, puede ser verbales, pero normalmente se hace por escrito y en eso le explican ustedes al juez por qué debe acoger o por qué no debe de acoger la demanda. Después de esto debería venir la sentencia, pero de entre ese momento de los alegatos y antes de dictar sentencia, el juez, si al analizar el proceso encuentra que necesita de un medio de prueba en particular que no fue aportado al proceso y que le servirá a él para aclarar algunas dudas, él puede dictar un auto para mejor fallar o un auto para mejor proveer. Cualquiera de las dos palabras es valedera. Entonces, en ese auto era donde yo mencionaba hace unos minutos a ustedes que el juez puede traer algún documento, recibir algún careo de los testigos, ver alguna aclaración, algo donde el juez tenga alguna duda. O sea, el juez ya recibió el expediente, el juez ya recibió los alegatos, está por dictar sentencia y le entra duda. Y entonces el juez dicta un auto para mejor fallar y pide y ordena, eso lo voy a explicar cuando hablemos del auto para mejor fallar en forma individual, ordena recibir un medio de prueba que a criterio de él debe recibirse para aclarar algún hecho o alguna circunstancia del cual tiene duda. Pero esa es una función del juez, esa es una atribución del juez. Así como se mencionaba hace unos minutos, si lo desea Gustavo, que si hay una prueba que apareció, pues yo puedo intentar decirle, señor juez, miren, auto para mejor fallar, traiga a la vista este documento, pero esa no es una obligación del juez aceptarlo. Si el juez cree que ese documento que acaba de aparecer le puede servir a él para aclarar alguna situación, él puede, el juez, ordenar que se traiga a la vista y lo va a tomar en cuenta como prueba, pero es casos muy, muy excepcionales. Sí, Marilyn, por favor. Licenciado, disculpe, buenas tardes. ¿Cuál era el otro nombre que dijo sobre el auto para mejor fallar? ¿Cuál era? ¿Qué me decía?
el otro nombre que mencionó del auto para mejor fallar. Se llama auto para mejor fallar o auto para mejor proveer. Gracias, licenciado. El código dice auto para mejor fallar y en algunos otros códigos se dice auto para mejor proveer. Es como para dictar una mejor sentencia, pues, ¿verdad? Así se llama. Entonces, aquí les pongo a ustedes el resumen de 15 segundos del juicio ordinario. Se presenta la demanda, se emplaza por 9 días, el periodo de prueba es de 30 días, 15 días para la vista y 15 días para dictar la sentencia. Si ustedes hacen una sumatoria de esto, encontrarán que ese juicio ordinario debiera durar 69 días. Claro que aquí no estamos incluyendo las resoluciones, las notificaciones, las excepciones previas que se plantearon y cualquier incidencia que puede surgir dentro del proceso. Pero lo que ustedes tienen en sus manos ahorita es el proceso ordinario en términos muy generales y muy rápidos de explicar. O sea, se emplaza la demanda, se emplaza por 9 días. Si hay controvertido, se habrá prueba por 30 días, concluye el periodo de prueba, se señala día para la vista dentro de los 15 días siguientes y concluido el día para la vista, se dicta la sentencia dentro de los 15 días siguientes. Aquí, ¿por qué no he puesto las excepciones previas? Porque pudieran o no pudieran suceder. Puede ser que existan o no existan. ¿Por qué no he puesto el auto para mejor proveer? Porque pudiera darse o no pudiera darse. ¿Por qué no he señalado acá la ampliación de los 30 días a 15 más? Porque lo normal es que sean solo 30. Excepcionalmente es que se pueda ampliar por 10 más o que haya un periodo extraordinario de 120 días más. Pero entonces el juicio ordinario es demanda, 9 días de emplazamiento, 30 días para la prueba, 15 para los alegatos o para traer el proceso a la vista y los últimos 15 días para dictar el fallo o dictar la sentencia. Ok. No sé si hay alguna duda de este juicio ordinario. Como les digo, esto lo vamos a ver ya exhaustivamente en el transcurso de todo este semestre. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Verónica, por favor, si es tan amable. Licenciado, disculpe, fíjese que no entendí lo del auto para mejor fallar donde el juez ordena otro medio de prueba. No sé si me lo podría explicar, por favor. Sí, Verónica, vamos a ponerlo a usted de juez. Usted ha sido la conductora de un juicio. A demanda a B por alguna circunstancia, A presentó su demanda, usted emplazó a B, B contestó la demanda en sentido negativo, hay hechos controvertidos, se abre a prueba por 30 días, usted diligencia la medio de prueba que ellos le ofrecieron y le propusieron, y ya termina el periodo de prueba, usted señala día para la vista, y ese día para la vista usted le presentan sus alegatos. Vamos a poner un ejemplo que ha sucedido en algunos casos. Vamos a pensar en un juicio de divorcio. Como les digo, el juicio de divorcio es de otra vía, pero aplica para lo mismo. Entonces, pensemos en un juicio de divorcio. Usted ya está por dictar la sentencia en el juicio de divorcio. Alguien le alegó a usted, la parte actora alega que la demandada le es infiel. La demandada dice que no es cierto. Usted tiene los medios de prueba a la vista, está por dictar sentencia y usted se percata de que, pese a todo, nunca le ofrecieron ni le propusieron la certificación de la parte de matrimonio. O sea, tratan de probar todo, pero en ningún momento se aprobó el matrimonio. Sí dicen los hechos que existe el matrimonio y que está inscrito en un libro, pero ni está la certificación en el expediente, ni nadie se le ocurrió ofrecérsela ni proponérsela. Usted tiene que dictar sentencia. Pero entonces usted, para aclarar si hubo un nuevo matrimonio, pide que se traiga a la vista una certificación de la partida de matrimonio y dicta un auto para mejor fallar, para que en un lapso de tiempo esa certificación se incorpore al expediente, porque usted tiene duda si existe el matrimonio o no existe. Por ejemplo, se lo di muy sencillo. Entonces, el auto para mejor fallar lo dicta el juez cuando tiene algunas dudas que le impiden o por el cual quiere, en cierta forma, tener algo de claridad para dictar un fallo más justo. Y que como no existe el medio de prueba dentro del expediente porque no lo ofrecieron o no lo propusieron, él ordena, o ella, la juez, ordena que en auto para mejor fallar se incorpore ese medio de prueba al proceso y lo va a tomar como prueba. Muchas gracias, licenciado. A usted. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, vamos a dejar de presentar esto y me voy a ir, vamos a ver, déjenme solo para ver si podemos, aquí. Ok, les estoy poniendo a la vista el Código Procesal Civil y Mercantil. Solamente para que ustedes ya empiecen a leer, todo eso lo vamos a estar viendo nosotros, pero para que vean que lo que acabo de decir no es mentira. Porque si no, alguien va a decir, Lick, solo casaca es. No, yo todo lo que digo, algunas cosas basadas en la jurisprudencia, en la doctrina, pero normalmente estoy basado en la ley. Entonces, en primer lugar,
nos vamos a ir a la etapa del juicio ordinario. Quiero decirles que el juicio ordinario empieza a partir del artículo 96. Aquí encontramos el juicio ordinario, el artículo 96. Y si ustedes van acá, hablamos de las pruebas anticipadas, ya se hablaron de las pruebas anticipadas, entramos a la primera parte, la demanda. Les hablé que inicia con una demanda, ustedes aquí van a encontrar el contenido de la demanda, cuáles son los documentos que hay que acompañar, son esenciales, qué pasa si se omiten unos requisitos, bueno. Y luego de la demanda que el juez dicta una resolución, el juez emplaza. Aquí está el término del emplazamiento. Yo les dije que son de 9 días, aquí el 111 dice exactamente que son los 9 días, se habla de cuáles son los efectos de emplazar al demandado y al emplazado al demandado. Entonces, ya cuando el demandado se le emplaza, tiene que tomar una actitud. Y aquí viene la actitud del demandado. En el mismo código le está explicando qué actitud es el demandado. Primero, por ejemplo, nos encuentra la rebeldía. Esa es la contestación tácita de la demanda, cuando el demandado no comparece dentro de los 9 días. Y entonces, ¿qué pasa en la rebeldía? Dice que se tiene, en caso de rebeldía, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Por eso yo les afirmaba que en un juicio ordinario no puede haber un allanamiento tácito, porque el hecho que el demandado no comparezca no significa que acepte, sino al contrario, significa que niega. Entonces el demandado que no llega al juicio se le declara rebelde y se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Esto trae algunos efectos que están en el artículo 114. También expliqué que el demandado podría allanarse, lo que pasa en el 115. ¿Y qué pasa si se allana? Pues como dice el 115, de una vez procede a dictar sentencias sin más trámite, como lo traté de explicar. También les expliqué que el demandado puede plantear algunas excepciones previas. El 116 habla de las excepciones previas y habla de todas. Si ustedes se dan cuenta, aparecen 11 numerales, pero realmente y en la práctica quiero decirles que hay 16 excepciones. 15 excepciones. Pese a que aquí aparecen 11, hay 15. Y voy a decir, bueno, hay 16 realmente. Pero eso lo voy a explicar cuando hablemos de eso. Aquí habla de las excepciones previas. Aquí habla, y habla, por supuesto, del trámite de las excepciones previas más adelante. Habla de la contestación del demandado, que le dije que se puede contestar en sentido negativo en forma expresa. Habla de la reconvención, que también les dije que se podía hacer la reconvención. Y acá, en este segundo párrafo de la contestación de la demanda, habla de las excepciones perentorias, que también yo les dije que las puede plantear el demandado cuando contesta la demanda. Dice, si hay excepciones previas, de una vez las debe de interponer. Luego, en relación a excepciones previas, aquí en este 120 dice el trámite de las excepciones, que también lo expliqué en la presentación que acabo de hacer, trámite de los incidentes, dice exactamente ahí. Y luego habla de la resolución de las excepciones previas. Y aquí habla de la reconvención, en caso de reconvención. Hasta ahí, todo el tema del acto inicial del proceso, demanda y contestación. Luego entramos a la fase del debate, toda la prueba. Aquí vamos a encontrar la apertura de 30 días, el término extraordinario de prueba, la carga de la prueba, a quién le corresponde probar, cómo se va a hacer la prueba, cuáles son los medios de prueba, están acá. Y a partir de aquí vamos a encontrar todos los medios de prueba del juicio ordinario hasta el artículo 198 más o menos, déjenme ver. Hasta el artículo 195. Todos los medios de prueba, o sea, imagínense, ahí están regulados todos los medios de prueba, cómo se ofrecen, cómo se proponen, cómo se diligencian. Terminado el periodo de prueba, el juez señala día para la vista, que ya les dije que son 15 días. Y luego, antes de dictar sentencia, puede dictar un auto para mejor fallar, que el que les acabo de mencionar. Y si ustedes dicen, aquí dice auto para mejor fallar, aquí dice auto para mejor proveer, o sea, cualquiera de los dos términos es el correcto. Ahí van a encontrar ustedes qué cosas puede dictarse en auto para mejor fallar. Ahí están los 3 supuestos: que traiga a la vista cualquier documento, que practique un reconocimiento o avalúo, o que traiga a la vista una actuación que tenga relación con el proceso. Ahí aparece. Y por último viene la sentencia. La sentencia se dicta conforme lo dice la ley del organismo judicial. Los 15 días de la sentencia, que yo acabo de mencionar que hay 15 días después de la vista, no aparece acá. Está en la ley del organismo judicial y ahí lo van a tener que encontrar. Pero bien, aquí está todo, a partir del artículo 98 al 198, 100 artículos, van a encontrar ustedes el juicio ordinario. Yo los invito a empezar a leerlos porque yo los voy a estar explicando, pero sería bueno, importante que ustedes lo empiecen a ver. Regreso, ¿hay alguna duda en este momento de lo que hemos visto?
Bueno, eso, Orlando, por favor, si es tan amable. Gracias, licenciado. Solo quisiera, por favor, que me explicara qué juicios son los que promueven los bancos que, por ejemplo, cuando alguna persona tiene una deuda del banco, lo que hacen regularmente es de que inician los juicios en otras jurisdicciones que no son de la capital, por ejemplo, Villacanales, Boca del Monte, cosas así, y lo emplazan a uno a que uno se presente a esos juzgados, y ahí es donde cuando uno no se presenta, el juez toma como que sí aceptamos la demanda y o prácticamente no da sentencia de que sí tenemos que pagar y todo eso. Ese es el juicio sumario, perdón. Mire, Orlando, depende. Mire, pues esto es una estrategia que utilizan ahora no los bancos, sino son las empresas cobradoras a las que los bancos contratan normalmente. Son empresas que se encargan de hacer cobros de tarjetas de crédito. Hay dos caminos. Lo que pasa, Orlando, y bueno, yo como ustedes pagan por una clase no por experiencia, pero yo comparto esto también. Cuando usted es titular de una tarjeta de crédito y no paga, el banco o el proveedor de la tarjeta de crédito tiene la facultad usted de pedirle a un juez que usted lo condene a pagar lo que debe la tarjeta de crédito. El banco no sabe cuánto, porque sabe, o sea, sí sabe cuánto, pero eso va acrecentándose día con día. Entonces, el camino que debe utilizarse por parte del banco en un tribunal es el juicio sumario. Así lo dice el Código de Comercio. Y como aquí aplica el Código de Comercio y la vía sumaria, ese debería ser el juicio de conocimiento que debe de aplicar el banco o la empresa. Es el banco, porque al final la empresa cobradora actúa en nombre del banco. Y eso debe ser. Ese es el primer punto que usted debe hablar. Sin embargo, algunas empresas muy inteligentemente aducen que sacan un acta notarial donde consta el saldo deudor y esa acta notarial es título de ejecución. Entonces, en lugar de plantear un juicio sumario, lo que plantean es un juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo usted ya va condenado bajo los argumentos de un acta notarial que le voy a ser franco, para mí que no existe. Porque los bancos sus libros de contabilidad los llevarán bien, pero no en relación a las tarjetas de crédito, según mi criterio. Entonces, debería ser el juicio sumario y después del juicio sumario ejecutar la sentencia, pero no. Hacen que hay un acta notarial o una certificación contable que no es título de ejecución y plantean una ejecución. Entonces, en la ejecución, aquí no le están preguntando, aquí usted aduce ya de que usted es deudor. Bueno, cualquiera de estos dos, ¿por qué se van a Villanueva y se van a Villacanales y se van a esos municipios? Porque en el documento que usted firmó de la tarjeta de crédito, en ese trifoliar que uno nunca lee o el contrato que usted firma, hay un pacto de sumisión que yo expliqué al primero o segundo día de clases. El pacto de sumisión se da cuando usted renuncia a la competencia del juez que debería demandarlo. Recuérdese, ¿a quién sigue el demandado? ¿A quién sigue la justicia? Al demandado. O sea que a ustedes deberían de notificarles donde ustedes viven. ¿Pero por qué se van a Villanueva y se van a Misco y se van a Villacanales? Porque ustedes cuando firmaron el contrato de tarjeta de crédito renunciaron a ese derecho. Entonces ellos tienen la libertad de escoger. Y se van a juzgados donde ya los jueces los conocen, donde les dan trámite rápidamente, donde les dan las notas de embargo rápidamente. Entonces, por eso funciona de esa manera. Pero hay dos caminos para declarar realmente esa acción. La normal, la valedera, se lo repito yo, es lo que se refiere al juicio sumario, que ese es el normal, y el mecanismo que utilizan, a mi criterio, que no es idóneo ni es ilegal, pero lo hacen, y como no se lo ponen a una demandita de 5,000 quetzales, ya nadie se va a oponer, porque ¿dónde va a pagar un abogado para que lo defienda? Entonces utilizan el juicio de ejecución o el juicio ejecutivo. Eso es, no sé si le queda claro. Sí, gracias, Lick, muy amable. Vale, pues de acuerdo. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre esto, vamos a pasar a hablar ahora un poco sobre, denme un segundito, por favor. Vamos a hablar ahora sobre el primer tema ya del juicio ordinario. Vamos a hablar un poco de la demanda. Con eso vamos a iniciar nuestro juicio ordinario. La demanda es el acto introductorio de la acción. La demanda es el escrito donde nosotros vamos a
materializar nuestro derecho de acción. La Real Academia Española define la demanda como la petición que hace un litigante que inicia un proceso y a través del cual formula y justifica en el juicio o en el escrito que se ejercita una o varias acciones ante un juez o un tribunal competente. Entonces la demanda viene siendo eso, es su primer escrito, donde ustedes formulan las razones por las cuales ustedes demandan y cuáles son sus pretensiones. Ya les he dicho a ustedes que una cosa es la acción, otra cosa es la pretensión. Todos estos términos ya los explicamos nosotros en un principio de la clase. Este acto procesal, ténganlos bien importante, es el introductorio, el que materializa el derecho de acción. Y por supuesto, ese memorial o ese escrito, son sinónimos las dos cosas, es un relato de hechos, una invocación del derecho y una invocación de la pretensión. Hace 2 o 3 clases les dije a ustedes que todo el proceso viene a ser más o menos un silogismo. Premisa mayor, la unión de hecho es aquella unión que se da entre 2 personas por más de 3 años que no están casadas, que son solteras, que cumplen los fines del matrimonio y tiene los mismos efectos a ser declarado del matrimonio. La unión de hecho es un acto eminentemente constitutivo porque una vez se declara se retrotrae esos efectos al día anterior. Esa es una norma que está en el Código Civil. Yo puedo buscar tantas normas en el Código Civil. Esa es la premisa mayor. La premisa menor es Juan quiere declarar la unión de hecho con María. María no está de acuerdo, pero Juan aduce que vivió junto con María siendo solteros de tal fecha a tal fecha, más de 3 años, y realizaron las funciones del matrimonio, la convivencia juntos, unión e inclusive procreación de hijos. Por ende, Juan quiere que se declare su unión de hecho. Ustedes se dan cuenta, los hechos se refieren a la premisa menor, todo lo que Juan quiere demostrar al juez para que el juez declare su unión de hecho, y la premisa mayor es la base del derecho por el cual Juan está planteando esa demanda. O sea, Juan está basado en una norma legal. Claro, si Juan hubiera sido casado y quiere declarar una unión de hecho, ya no cumple con una de las normas de la declaración de unión de hecho, porque para declarar una unión de hecho, ambos convivientes deben ser solteros. Si uno está casado viviendo con una persona soltera, no va a haber unión de hecho. Bueno, entonces todo eso es una reproducción en ese acto introductorio de la acción. Y ahí mismo, en esa misma demanda, pues tenemos que manifestar nosotros qué es lo que nosotros pretendemos que el juez declare al momento de dictar la sentencia. Esta demanda es la que da inicio al proceso. Inicia la instancia, inicia la actividad jurisdiccional. En ella, cuando ustedes la presentan, está empezando el proceso. Ordinario, sumario, oral, ejecutivo, lo que ustedes quieran, pero ese es el camino. ¿Y por qué inicia la instancia? Porque también dependiendo de la cuantía, pues es una primera instancia ante un juez de paz o una primera instancia ante un juez de primera instancia. Con la demanda se inicia la instancia. ¿Y cómo se inicia la segunda instancia? Con la apelación. O sea, una demanda se inicia la instancia y la segunda instancia se inicia con la apelación de la sentencia de esa demanda planteada o de esa sentencia dictada en primera instancia. Ahí ustedes tienen que indicar, basado en ley, qué es derecho del asiste, qué norma sustantiva de ley de asiste y qué pretenden ustedes que a través de esa sentencia o de ese proceso se declare. Es importante resaltar que la demanda establece cuál va a ser el objeto del debate. Basado en un principio de congruencia, si ustedes al juez le dicen, disculpen que haga este símil, pero es solamente para efecto de entendimiento, si ustedes en su demanda dicen, señor juez, es que el asunto es negro, todo el debate se va a basar que si es negro o no es negro. No va a variar. Si ustedes al juez le dicen que van a plantearse una demanda de divorcio por la causal de infidelidad, el juez no va a declarar el divorcio por la causal de malos tratos. Si ustedes al juez le dicen que este documento es falso, el juez no, o lo tiene que declarar falso o no falso, pero no lo va a declarar nulo. Me refiero que el documento sí no es falso, pero es nulo porque le faltan ciertos requisitos. El debate es que el documento es falso y sobre eso se va a hacer el proceso. Puede ser modificado una vez la otra parte
conteste la demanda, no podemos modificar ya los hechos de la demanda, porque la parte demandada ya utilizó esos hechos para responder. Antes de que responda, sí puede la parte actora modificar su demanda. Recuérdense que este es el objeto del debate. Entonces, regresando a la similitud que quiero poner yo, si yo le digo, señor juez, vengo a demandar porque esto es negro, y le notifican a la otra parte está preparando su defensa sobre ese hecho de que es negro. Pero si antes de que conteste le digo, no, señor juez, quiero cambiar mi demanda, fíjese que no es negro, sino es gris, oscuro, entonces, lógicamente, la demanda la puedo ampliar, entonces el demandado tiene más tiempo para preparar su demanda sobre esos hechos que son el objeto del debate. Entonces, es bien importante resaltar que los hechos que ustedes pongan en su demanda, una vez la otra parte la conteste, tome una actitud, ya no vamos a poderlos cambiar. Y sobre esos hechos el juez va a resolver. Al extremo, que ya les dije que si hay un divorcio y el divorcio es por malos tratos, solo se va a discutir si hubo o no hubo malos tratos. Si en el ínterin se prueba que la parte demandada fue infiel, eso no importa para efectos del juicio, porque el debate está centrado en un juicio cuya causal es malos tratos y no infidelidad. Es bien importante que la demanda esté cumpliendo ciertos enunciados. Es importante que cumpla ciertos requisitos que la ley exige. Ya he hablado yo con ustedes del principio de legalidad. El código a nosotros, yo se los voy enseñando, el código a nosotros nos da ciertos requisitos que debe cumplir la demanda. Nosotros tenemos que cumplir con ellos. Ese es el objetivo. Si le ponemos de más, no creo que haya ningún inconveniente. Pero si le ponemos de menos, sí. Nosotros tenemos que cumplir con esas formalidades que dice la ley, y si en caso no se cumple con una de ellas, el juez está autorizado para rechazarla. Vamos a ver, yo pongo mi nombre, pero no pongo mi edad. El juez puede decir se rechaza por no incluir la edad. Yo pongo todos mis datos generales, pero mis hechos no son claros. El juez decir se rechaza porque los hechos no son claros. Si yo incumplí con un requisito, no hice una petición clara, pues o sea, el juez me puede rechazar y está facultado para hacerlo si la demanda no cumple con esas formalidades. Tengan muy presente ustedes, y lo importante acá es el día que haya un examen de estos, pues normalmente ustedes tienen que estar basados en la ley para saber qué requisitos debe cumplir una demanda. Hablemos un poco de estos requisitos. Hay distintas clases de requisitos. Para empezar, solo les quiero decir que la demanda tiene 3 partes importantes. Así lo he dividido yo, no es que lo encuentren ustedes, pero para efecto de entendimiento y explicación tiene 3 partes importantes. En primer lugar, tiene una parte que se llama la parte introductoria, es una introducción que tiene la demanda. Luego está el cuerpo de la demanda y por último está el cierre de la demanda. Esta demanda normalmente es la base de la futura sentencia, por eso es que se requiere mucha claridad y mucha precisión en los hechos, en las pretensiones. No pueden ustedes hacer algo que no sea muy congruente, porque el juez estaría imposibilitado a dictar una sentencia congruente. Voy a tratar de explicar. Si ustedes, ya lo dije en alguna clase, pero si ustedes, por ejemplo, están siguiendo un juicio en contra de María Antonieta de las Nieves, pero en los hechos dice, pues miren, contraje matrimonio con María Antonieta de las Nieves, va. Y en su petición pone, entonces solicito se declare el divorcio con la señora María Antonieta de Puente. Ahí no hay nada con, y el juez estaría limitado a dictar una sentencia cuando ustedes en los hechos dicen una persona y en sus pretensiones piden otra. Ahí ya no hay claridad. Esa demanda habría que haberla rechazado por el juez para que se aclare y se en claridad, porque el juez esa demanda le va a servir como proyecto de la futura sentencia. Entonces, reiteramos, esta demanda debe cumplir con ciertos requisitos, y para empezar, pues quiero decirles que normalmente los requisitos de la demanda están en el artículo 61, en el artículo 106, el artículo 63 y el 79 también nos da algunos requisitos de esa demanda. Oportunamente, yo quiero que veamos esos artículos, por supuesto, y yo voy a explicarles cada uno de los artículos, lo vamos a ver, posiblemente hoy creo que no nos va a dar tiempo, pero aquí van a ver, lo que aquí voy a poner yo está en esos artículos. Artículo 61,
Vamos a irnos un poquito nada más. Vamos a tratar de hacer un cambio aquí. Disculpen que voy a suspender esta presentación solo para... Vamos a ver, vamos a ver. Solo para para que veamos muy rápidamente. Artículo 61. Requisitos de todo primer escrito. La demanda es el primer escrito, ese artículo no se aplica a la demanda. La demanda es el primer escrito. Cualquier primer escrito que ustedes presenten en un tribunal, sea demanda o no, porque, por ejemplo, en los procesos voluntarios no se llama demanda, es una solicitud, pero primer escrito que ustedes presenten tiene que cumplir estos requisitos que están en el artículo 61. Y luego mencioné el artículo 63. Este 63 nos dice cuántas copias debemos de acompañar de la demanda, pero dice fundamentalmente esta partecita. Tenemos que indicar el número de copias en esa demanda. O sea, en su escrito debe aparecer, acompaño una copia, 2 copias, 3 copias, 4 copias. Dije que el otro era el 106. Vámonos al 106. Que contiene una demanda. Debe tener con claridad y precisión los hechos, con claridad y precisión las pruebas, los fundamentos de derecho y la petición. O sea, además del artículo 61, esto que es el 106, este 106 se complementa con el 61, inclusive hay algunos repetidos que están en el 106 y están en el 61, pero... Y también les mencionaba yo, aunque esto ha sido modificado un poco, el artículo 79. El 79, ¿por qué? Porque hay que señalar dentro de la demanda un lugar para recibir notificaciones. Esta normativa ha sido modificada, hoy ustedes ya saben que pues ustedes ahora tienen la facultad, conforme a una ley que habla de notificaciones electrónicas, de señalar dentro de la demanda un casillero electrónico para recibir las notificaciones. Lo que hay que hacer es registrarse en la Corte Suprema de Justicia para que les asigne su número de casillero electrónico y ahí le hacen las notificaciones por la vía electrónica. Ustedes reciben en su correo electrónico una notificación informándoles que hay una notificación en el casillero electrónico y pues por supuesto, para eso vamos a leer en algún momento esta ley que contiene el tema de las notificaciones electrónicas. Esto ha cambiado, pero es obligación señalar ese lugar. Si ustedes quieren, utilizan el casillero electrónico. Bueno, ahora ya es una obligación, pero la ley establecía un lugar para recibir notificaciones. Pero bien, solo estoy enseñándoles a ustedes cómo está dentro del código, la normativa que ahí estamos nosotros explicando. Ok, regresemos un poquito a nuestra presentación entonces. Entonces, tenemos como base que utilizamos el artículo 61, el 106 y el artículo 79. Ok, creo que voy a dejar la presentación acá. Faltan 15 minutos para mi otra clase y yo quisiera ponerle mucha atención en una clase en particular a estos puntos ya. Les di una parte introductoria de la demanda. A partir de aquí, a partir de la próxima sesión, yo les voy a decir a ustedes qué lleva la demanda, su introducción, qué datos debe incluir, etcétera, etcétera. Creo que lo vamos a dejar acá para no cansarlos a ustedes y para que al final tenga la posibilidad de que me sirva una clase completa para hablar un poco sobre el tema de la demanda. Por el momento, solo les pregunto si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera realizar en relación al tema que estamos abordando. ¿No la hay? Ok. Bueno, vamos a tomar esto. Me faltan 15 minutos para la próxima clase. Yo me voy a preparar para la otra. Les deseo buena tarde. Que tengan un buen descanso también. Nos vemos en forma virtual la primera semana después de Semana Santa. Creo que nos toca el 2 de abril. Recuérdense que nos toca nuevamente en forma virtual esa semana y luego tenemos una clase presencial. Y esas son las últimas 4 clases antes de nuestro examen parcial, que tengo entendido es después del 15 o 16 de abril.
Por ahí les voy a compartir el calendario que he recibido. Originalmente establecía que era esta semana de regreso, pero fue cambiado 15 días. Empiezan a partir del 15 de abril, más o menos recuerdo. Ahí va a ir cuando nos corresponde nuevamente nuestro examen a nosotros y ya tendremos algún material para el siguiente examen. Así que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta después de Semana Santa. Un buen descanso. Que Dios los bendiga. Gracias. Feliz tarde. Gracias.